Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Me siento muy contenta porque vamos iniciando el año 2022 y hay que iniciarlo con el pie derecho o con cualquier pie, pero hay que iniciarlo de una manera positiva, entusiasta y con muchas ganas para emprender estos días que van a ser de cuidado frente a la crisis sanitaria, pero también de mucho ánimo porque estamos frente a una nueva oportunidad de año nuevo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que es muy especial, que nos va a platicar de un tema que ha sido trascendente recientemente porque es un ejercicio que se va a practicar por primera vez en el país y esto es por cuanto a la revocación de mandato. Y pues bueno, lo que nosotros sabemos o tenemos entendidos como audiencia es que la revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa, de participación directa, que nos involucra a nosotros como ciudadanía, porque la Constitución así nos los indica, que tenemos que participar para votar en este ejercicio de democracia y estar en este entendido si se pierde o no la confianza para un servidor público que ha sido electo por la vía democrática, es decir, a través de elección popular. No obstante, para platicarnos de esta figura de revocación de mandato, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la revocación de mandato y la ratificación de un cargo? Si se puede ampliar, ¿cuál es la diferencia con la consulta popular? Etcétera. Tenemos muchísimas dudas en la materia, pero para esto nos va a explicar nuestro querido invitado, el abogado Armando Maitreya Hernández, quien es magistrado del Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito en la Ciudad de México. Asimismo, es doctorante en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Magistrado Maitreya, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias, Jessica, por la gentil invitación. Para mí es muy grato saludar al auditorio de este importante medio de comunicación. Estoy a tus órdenes, Jessica, y a todo mundo le deseo feliz año. Muchas gracias, magistrado, por haber aceptado la invitación y pues bueno, vamos arrancando este 2022 con usted y con este tema que ha sido tan controversial, tan emblemático y pues bueno, esta figura de la revocación de mandato, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Está regulado en alguna legislación o solamente son criterios por parte del Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo podemos advertir esta figura de revocación de mandato? Gracias. La figura de la revocación de mandato fue introducida a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019. Debemos recordar que fue una de las promesas que hizo el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante, pues no solo la campaña del 2018, sino es algo que recurrentemente él había manifestado, que si el pueblo pone, el pueblo quita. Y la Constitución antes del 2019 no prevía esta figura. Esta figura es una figura de participación ciudadana, como bien lo dijiste, Jessica, en la introducción. Esto significa que la Constitución reconoce para las y los ciudadanos mexicanos que puedan participar directamente en una decisión trascendental, que es que se pueda remover del cargo, en este caso, al presidente de la República por pérdida de la confianza. Entonces, es una figura que existe en la Constitución, que a su vez se reguló en una ley reglamentaria a nivel federal, pero esta ley, y aquí empezamos con algunos temas bien interesantes que es importante que la audiencia conozca. Imagínense, la reforma a la Constitución fue el 20 de diciembre del 2019 y se estableció un periodo para que se expidiera la ley que los abogados llamamos la ley reglamentaria. ¿Qué significa esto? Que establece ciertos procedimientos, ciertos requisitos para que ese derecho que está en la Constitución se pueda llevar a cabo en la práctica. Y no fue sino hasta el 14 de septiembre del 2021, es decir, ya en el último tercio del año pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó esta ley reglamentaria, en donde se desarrollaron una serie de requisitos que ya la Constitución enunciaba
pero la ley, insisto, los desagregó. Y aquí viene uno de los problemas más interesantes que han suscitado controversia y que incluso el asunto se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que mientras que la Constitución habla de revocación de mandato, es decir, el derecho de la ciudadanía de poderle quitar el mandato que le otorgó al presidente de la República, en la discusión de la ley se introdujo una figura que no existe en la Constitución, que es la ratificación del mandato. Esto al menos en la discusión, porque si nosotros leemos la misma ley, tampoco se hace referencia a la ratificación de mandato. Entonces, todo esto que hemos visto en los últimos meses, Jessica, de el mundo al revés, déjenme decirlo así, porque no son ciudadanos opositores al presidente de la República quienes están solicitando que se vaya del cargo porque ya no le confían, sino son, digamos, seguidores del presidente de la República, quienes están solicitando que se realice esta consulta para que el presidente continúe en su encargo. Por eso le llamo al mundo al revés, porque este mecanismo está destinado para que la ciudadanía pueda juzgar los actos del presidente de la República de manera tal que si no ha cumplido lo que prometió o se le ha perdido la confianza, al tercer año o concluido su tercer año de gobierno, pueda someterse a este proceso de consulta y pueda ser removido del cargo en términos de lo que marca la Constitución. Es un mundo al revés, porque nadie que apoya al presidente quisiera que se fuera. Y hemos visto también manifestaciones donde la oposición al presidente estima que es un ejercicio estéril, inútil, que no tiene ningún sentido. Yo quisiera también poner sobre la mesa ante este directo auditorio que al incorporarla en la Constitución se solventó un problema pues que los abogados siempre nos preocupan cuando, como en el caso, elegimos al presidente de la República en 2018 y esta regla se incorpora en 2019. Si fuera una regla legal, sería inconstitucional por ser retroactiva, dado que estaría, digamos, afectando derechos adquiridos por parte de un gobernante. No obstante, al estar en la Constitución no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo. De manera tal que este es un primer, digamos, problema jurídico que la reforma del 2019 solventó. Pero lo que sí que es problemático es que la ley reglamentaria, y por eso se impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, introduce como la obligación para el Instituto Nacional Electoral de que en la pregunta que se le formule a la ciudadanía, si es que se reúnen todos los requisitos para hacer la consulta en el mes de abril próximo, la pregunta que hoy se ha venido difundiendo es: ¿está usted de acuerdo que el presidente de la República sea removido de su cargo por pérdida de confianza o se mantenga en el mismo hasta el final de su periodo? Como podemos ver, estimada audiencia, hay dos preguntas en una sola. Cuando la Constitución establece solo una modalidad, que es revocación, de manera tal que introducir la figura de la ratificación de mandato es ir abiertamente en contra del texto de la Constitución. Por supuesto que esto lo definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto que en este momento, en enero del 2022, el Instituto Nacional Electoral está verificando todas las firmas que fueron recabadas entre el mes de noviembre y el 25 de diciembre del año pasado para ver si se reúne el 3% de ciudadanas inscritos en la lista nominal que solicitaron a través de los formatos autorizados que exista o que se lleve a cabo la consulta para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el INE tiene que verificar que las personas ciudadanas solicitantes hayan recabado al menos 2.758.227 firmas desagregadas o, digamos, que se compongan estas más de 2.7 millones de firmas en 17 entidades federativas. Vamos a ver qué pasa en este proceso de revisión, porque si se reúne este requisito, el INE tiene que convocar a la consulta. Si no se reúne, no habría convocatoria,
No obstante, esto podría ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolverá si hay o no consulta. Esto, pues, por supuesto, nos lleva a 3 arenas para revisar este tema. He abordado en este momento el punto de vista jurídico, pero creo que caben 2 escenarios más de revisión de este fenómeno. Un análisis de índole político y uno de índole presupuestal, que por supuesto nos debe preocupar y que seguramente hablaremos en el siguiente bloque. Bueno, magistrado, realmente nos ha expuesto un escenario a través de las etapas que ha tenido esta figura de revocación de mandato, cómo ha ido evolucionando y cómo ha estado transitando su implementación por parte de las autoridades y vaya, para que se pueda realizar esta figura de la revocación de mandato, que realmente existen como inquietudes o dudas respecto de si va a ser una revocación o una ampliación, porque la pregunta es tan amplia y tan ambigua que no se advierte una certeza sobre qué es lo que se va a resolver en el fondo del asunto, ¿no? En esta figura de democracia directa. Y también, bueno, lo que nos platica, ¿no? Que realmente será un tema de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, si no nos equivocamos, también hace no tanto la Suprema Corte resolvió un asunto respecto de la ampliación del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual declararon que no solamente era ilegal, que era inconstitucional la ampliación del cargo por el cual había sido designado inicialmente. Entonces, no sé si en un futuro esta figura podría ser algún precedente para evitar la ampliación de estos mandatos o de estos encargos que han sido por la vía de designación, elección popular o por una designación, ya sea por encargo público. No obstante, vamos a tratar en el siguiente bloque estos 2 temas que nos ha advertido respecto de la revocación del mandato. No le cambien, seguimos en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. A también invitarlos a escuchar el podcast del programa que se encuentran en las plataformas digitales del Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, que si se encuentran en otra entidad de la República, nos pueden escuchar también a través de diversas plataformas digitales en donde se escuchan todas las emisoras oficiales del país. Y pues bueno, en la primera parte de este programa estamos platicando sobre la revocación de mandato y para esto nos está con nosotros un magistrado del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito en la Ciudad de México, quien además fue magistrado de una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es doctorante en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el abogado Armando Maitret Hernández. Y pues bueno, en la primera parte del programa nos explicaba qué es la revocación de mandato, cuál es la distinción que tiene con una ratificación del cargo. También nos platicaba sobre algunas figuras o distinciones que tenemos que tener muy claras de esta figura, cómo ha ido evolucionando y cómo fue implementándose hasta llegar a ser regulado en una ley de carácter federal. Pero bueno, magistrado, ya estamos de vuelta aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessica. Sí, efectivamente esta figura, como bien lo decías en la introducción al programa, es la primera vez que vamos a llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza, si es que se reúnen las firmas correspondientes. Ha generado pues muchas polémicas y creo que desde el punto de vista jurídico, solo para redondear la idea del bloque anterior, habría que decir qué tipo de derechos están en juego, porque a partir de eso sabemos quiénes pueden y no pueden participar en este ejercicio. La Constitución es muy clara, es un derecho que le da a las y los ciudadanos mexicanos en términos del artículo 35 de la Constitución. Entonces no estamos en presencia de un derecho a ser votado. Aquí no se vota a un personaje, ¿no? Entonces, de ahí que el presidente de la República
no pueda participar haciendo campaña, al menos así se deriva de la Constitución, ni tampoco participa en los partidos políticos. Lo que la Constitución quiere es que sea un ejercicio auténticamente ciudadano, es decir, personas que estén inconformes con la gestión de nuestro presidente de la República y que soliciten por la vía de la representación de este 3% de la lista nominal que se lleve a cabo un proceso donde se vote y si se obtiene una mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos, el presidente se tendría que ir del cargo. Pero para que esto pase, pues necesitan reunirse, insisto, la mayoría de los votos de más o menos 35 millones de personas que debieran votar en este ejercicio para que la elección de revocación de mandato fuera válida. Es decir, la Constitución obliga a que por lo menos participen el 40% de las personas que estamos inscritas en la lista nominal. Es un universo muy alto, vamos a ver qué pasa. Ahora, paso a lo político, porque esto es bien relevante que nuestro auditorio esté consciente. Jurídicamente la figura está y la Constitución garantiza que podamos ejercerlo de manera auténtica y además vamos a votar de manera libre, secreta, directa, en un ejercicio idéntico a como si estuviéramos eligiendo a un presidente o una presidenta de la República. Pero aquí políticamente el asunto, como han dado cuenta diversos analistas jurídicos y políticos, esta consulta en particular se ha ido desdibujando en su sentido auténtico. ¿Por qué? Y lo decía hace rato, porque parece el mundo al revés, en donde las huestes del presidente de la República piden firmas para que se ratifique el mandato del presidente. Y la oposición, que debiera estar empujando eventualmente un ejercicio así, ha manifestado su inconformidad con el desarrollo de este ejercicio. Ahora, los analistas lo han dicho con toda claridad. Se ha manipulado el ejercicio y se le ha distorsionado tratando de convertirlo en un elemento de ratificación de mandato. El auditorio tiene que estar muy claro, muy consciente y creo que el deber de estos programas es decir lo que nuestras leyes marcan, lo que la justicia pretende. No existe la ratificación de mandato. Cuando hablamos de ratificación de mandato, y es ahí donde se prendieron las alarmas, líderes de opinión, de la prensa libre, de personas de la oposición, porque alguien pudiera interpretar que si el presidente, como es muy probable que suceda, salga con un alto grado de aprobación, quieran prorrogarle el mandato. Nuestra Constitución es muy clara. Las presidencias de la República duran en el cargo 6 años y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la boleta que el 6 de junio del 2018 votamos todos los ciudadanos y ciudadanas, decía que su cargo terminaba el 1 de septiembre del 2024, de manera tal que no debiera haber lugar a dudas. El presidente de la República, en su caso, terminará su periodo y es lo que constitucionalmente existe. Si hay por ahí alguna intencionalidad política de prorrogarle su mandato, tendría que ser necesariamente a través de una reforma constitucional y eso sí sería de verdad, lo digo, totalmente atentatorio del régimen constitucional y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque alguien podría ampliarse los mandatos, sin duda, pero no ya estando en el ejercicio del cargo. Hace rato Jessica lo decía y lo decía muy bien a propósito de la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prorrogaba 2 años en el mandato de su presidencia. Y la Corte, por unanimidad de 11 ministros, dijo esto es inconstitucional. Porque claro, quienes fueron los electores, y vuelvo al caso del presidente de la República, en el 2018, la boleta que tuvimos decía con toda claridad cuál iba a ser su periodo. Entonces no nos confundamos. El periodo del presidente de la República tiene una fecha de caducidad porque así lo marca la Constitución y porque además así lo votamos todos y todos los ciudadanos que en junio del 2018 acudimos a las urnas. Así lo votaron más de 30 millones de personas y eso se tiene que respetar. Ahora bien, hay un problema también muy interesante, muy importante y de gran trascendencia que la arena política llevó a un tema funcional de la propia consulta. Y es que una abierta animadversión que se ha generado desde el titular del Ejecutivo y el partido mayoritario en el gobierno contra el Instituto Nacional Electoral. Y esto
lo demuestran, lo pongo dos elementos muy claros. Hacer comparecer ante el Pleno de la Cámara de los Diputados al presidente del INE y llevar a cabo una sesión como la que vimos a principios de noviembre del año pasado, y al aprobar el presupuesto reducir de manera drástica una cuarta parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, tiene desde luego una connotación política, porque a mí no me queda duda que el objetivo es poner en crisis a la institución garante de la democracia en México para que no pueda llevar a cabo de manera adecuada el ejercicio de revocación de mandato y se le impute esa responsabilidad. Fíjense ustedes que la Cámara de Diputados redujo aproximadamente 5,000 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Es decir, puso 0 pesos, 0 centavos para este ejercicio. Esto no es menor, porque el Instituto Nacional Electoral es una institución que se le ha dotado de múltiples atribuciones. Y entre más le des responsabilidades a una institución, pues cuesta más. Imagínense que el instituto no solo hace elecciones, entrega gratuitamente a todos los ciudadanos y ciudadanas una credencial para votar con fotografía. Organiza las elecciones, monitorea los espacios en radio y televisión de los partidos políticos, fiscaliza los gastos y los ingresos que llevan a cabo los partidos políticos y sus candidaturas. Y todo eso cuesta mucho dinero. La Cámara de Diputados no le dio dinero para llevar a cabo este ejercicio y en cambio, así lo manifestaron, le pidieron que hiciera ahorros y que de ahí sacara los recursos para poder hacer el ejercicio correspondiente. Y como el auditorio lo entenderá de manera muy clara con el siguiente ejemplo, si ustedes tienen un ingreso y tienen ese ingreso comprometido para realizar ciertas actividades, si de repente les piden que hagan otra cosa, tienen que quitarle dinero de otros aspectos que son relevantes para el funcionamiento de su hogar. Más o menos con este ejemplo simple, quiero transmitirles que el instituto, con el dinero que le asignan, tiene cubiertas las responsabilidades que la ley le marca, pero no tiene cubierto el tema del presupuesto para la revocación de mandato. Esto puede tener diversas implicaciones. Como ya lo vimos en el año pasado, donde hubo una consulta popular y donde también la Cámara de Diputados no le dio dinero al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este ejercicio, el INE pudo recuperar, cancelando diversos proyectos, aproximadamente 500 millones de pesos, pero no pudo instalar la cantidad de casillas necesarias para llevar a cabo el ejercicio en términos de lo que las expectativas habían generado. Ahora, el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo con la Constitución, tiene que ser de la misma naturaleza que como si estuviéramos eligiendo a la presidencia de la República. Es decir, el INE tendría que instalar aproximadamente más de 160,000 casillas en todo el país. Y para instalar esa cantidad de casillas, porque además se tiene que hacer en un momento diferente al de la elección de este año. Entonces, definitivamente la decisión del Congreso, de la Cámara de Diputados, pone en riesgo el ejercicio de participación ciudadana, revocación de mandato. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrija este desatino, ¿no? Entiendo que el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional vinculada con la negativa del otorgamiento del presupuesto. Y terminaría esta idea diciendo, cuando la Corte decidió la controversia vinculada con la falta de presupuesto para la consulta popular del 2021, la Corte le dijo, palabras más, palabras menos, INE, tú debiste habérselo solicitado oportunamente al Congreso. Y el INE lo hizo en esta ocasión. Siguió al pie de la letra el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso le allegara de recursos. De manera tal que yo esperaría que este tema tan relevante para el país pueda ser decidido por la Suprema Corte en favor de que se le otorgue el presupuesto y que todas y todos los ciudadanos llevemos a cabo este ejercicio de participación en el que decidiremos el rumbo de nuestro país a propósito de la titularidad del Ejecutivo en los siguientes años.
Vaya, magistrado, realmente el escenario que nos ha puesto es muy amplio porque no solamente es poder realizar el ejercicio democrático directo por parte de la ciudadanía en próximos meses, implica más que solamente una participación, implica también esta doble interpretación o este doble rasero que debemos advertir en la pregunta que se estaría realizando para la revocación de mandato. Asimismo, este panorama político electoral que no solamente implica la votación del pasado 6 de junio, en donde votamos por el sexenio, por el periodo de los 6 años del presidente de la República, sino también que este tema aborda otros temas como es el presupuestal para el Instituto Nacional Electoral, y que en este escenario también la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel muy importante porque va a ser la autoridad que va a determinar si el Instituto Nacional Electoral puede hacerse llegar de recursos públicos para poder desempeñar sus funciones que ya tienen encomendadas en términos de la Constitución Federal, y que la Suprema Corte debiera de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y por lo tanto los derechos político-electorales de la ciudadanía y del correcto funcionamiento de sus órganos constitucionales autónomos, como es el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, magistrado, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy aquí Luchando por la Justicia de Ciudadana 660, y quisiera pedirle que nos proporcione sus redes sociales o algún medio de contacto por si la audiencia tiene duda en la materia. Gracias, con muchísimo gusto, Jessica. Me pueden seguir y hacer preguntas, desde luego, en Twitter, es @ArmandoMaitret. Yo atenderé, digamos, sus dudas, sus inquietudes, y con el único ánimo, de verdad, Jessica, de divulgar la cultura jurídica. La política en este país es preeminente, sin duda domina el escenario social, pero yo creo que el derecho y la justicia nos permiten no caer en esas manipulaciones. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes aquí en Ciudadana 660, todas las voces, así como en plataformas digitales y el podcast del mismo. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes y que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Este viernes, la cápsula de la semana corre a cargo de nuestra colaboradora Stephanie Carrillo, quien nos va a platicar sobre la revocación de mandato. Escuchemos. La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. El INE llevará a cabo la promoción del voto, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos Y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.